Vamos a dar lugar a la primera conferencia de esta tarde bajo el título La inclusión en el proceso de la microplanificación. Esta conferencia está a cargo de la maestra Fátima Salgado del del Departamento de Educación a Distancia Virtual, UNAM Managua. Le recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy me tocó compartir el tema la inclusión en el proceso de planificación. Soy Fátima Sándigo, como dijo la maestra que presentó, laboro en educación en el Departamento de Educación a Distancia Virtual, soy docente de formación psicóloga y mi trayectoria o experiencia la he tenido en los procesos de inclusión en el tema de discapacidad. Pues vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, ya. Hoy en día, si hablamos de tecnología, ¿verdad? Es como el auge. Todos tenemos acceso, todos, ¿verdad? Lo que es teléfonos, celulares, tablet, tenemos un medio de comunicación y las redes están de punta, ¿verdad? Entonces, esto nos hace pensar en ¿qué cosas ahora tenemos que incluir? ¿Qué elementos de la tecnología de información y comunicación desde la educación nosotros podemos retomar y ver que desempeñen un papel principal pero funcional para la vida de todos, ¿verdad? Entonces tenemos las plataformas, las redes sociales, aplicaciones que podemos auxiliarlos que desde la educación a distancia virtual juegan un papel de gran relevancia para todos los estudiantes dentro de su formación profesional. Pero ¿qué pasa? Dentro de estos recursos, ¿verdad? Y los cursos virtuales como opción de formación para todos, están incluidas personas con discapacidad. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia de estar cerca de una persona con alguna condición de discapacidad, ya sea presencial o virtual. Y de pronto nos encontramos que no sabemos qué hacer, cómo hacer una planificación, qué cosas necesita ese estudiante. Y se nos viene todo y decimos, ¿pero qué hago? ¿Para qué o cómo lo hago? Entonces, justo de eso es que se trata hoy la ponencia. La inclusión tiene un marco normativo y lo tenemos a nivel internacional, pero también nacional. Dentro de los referentes más destacados tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el Tratado de Marrakech y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Eso es como la bandera, ¿verdad? Que trabajamos desde la inclusión. En el caso del marco normativo nacional, tenemos la Ley General de Educación, Ley 582, Educación para Todos y Éxito de Todos en la Educación. El Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026, que nos refiere a fortalecer la educación a distancia desde espacios virtuales, en formación profesional de grado, posgrado y educación continua. También tenemos la ley 763, no sé si algunos la han escuchado. Esta ley es la ley de las personas con discapacidad y se enfoca en eso, en la restitución de derechos de las personas con discapacidad. Tenemos la ley 675, que casi no se aborda de ella, ¿verdad? Pero es la ley de lengua de señas nicaragüenses, la cual reconoce y regula el lenguaje de señas nicaragüense como lengua de las personas con discapacidad auditiva en Nicaragua. Esto es como los soportes que tenemos de referente en el proceso de la inclusión. Pero ¿qué pasa? Yo les decía que hablábamos de la virtualización de los cursos. Desde la DED nosotros tenemos un proceso que tiene que ver primero con el análisis curricular, tenemos la microplanificación, el desarrollo de materiales educativos, la implementación y la evaluación de los mismos. Pero todo esto hace posible que las personas, ¿verdad?, con discapacidad
puedan accesar a ellos, sí y solo sí nosotros hacemos los ajustes necesarios en cada uno de ellos para que pueda ser accesible e inclusivo. Entonces, partiendo del modelo de virtualización, tenemos que el entorno virtual de aprendizaje debe de ser un entorno accesible, contar con criterios de accesibilidad. Dentro de las estrategias de aprendizaje tenemos que ver también qué es lo que podemos hacer para que las personas con discapacidad no tengan barreras de ese aprendizaje. Los recursos de aprendizaje también tienen que ser con criterios de accesibilidad de tal manera que el estudiante pueda comprender, ser esos recursos claros, concisos y precisos y que retomen unos criterios que ya les voy a dar más adelante. La evaluación de los aprendizajes. Esa evaluación tiene que estar basada también en las características que tenemos de los estudiantes. Una evaluación que sea de procesos de aprendizaje, que se valore la diversidad también de ellos en el proceso de formación. Aquí ya entramos como en el paso a paso de qué cosas podemos hacer dentro del aprendizaje que nos aporten a esa inclusión de las personas con discapacidades de la virtualidad. Es importante considerar que las orientaciones deben de ser claras y precisas. Se recomienda redactar el paso a paso para evitar equivocadas interpretaciones, además de utilizar un lenguaje sencillo, teniendo cuidado de no modificar el vocabulario que queremos dar de la ciencia en estudio. Esto en la mañana creo que los que estuvimos ahí hablaron un poco, ¿verdad? Que todos estos recursos deben de ser lo más claro posible, aterrizado a cada diversidad de estudiantes que tenemos, considerar esas características particulares que tenemos, pero sin etiquetar. Las actividades debemos de permitir que sean entregadas en diferentes formatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser de que un estudiante tenga la habilidad de entregarlo en un organizador gráfico, por ejemplo, pero otro estudiante que tiene una discapacidad visual difícilmente va a hacer una tarea con un organizador gráfico, pero lo puede hacer a través de un ensayo, por ejemplo, y estamos evaluando la misma actividad, solo que la forma de entrega es lo que va a ser diferente. ¿Sigue? Siempre en las actividades de aprendizaje, facilitar por cada tema a los participantes un glosario de términos especializados de acuerdo al área de estudio. Disponer la información en distintos formatos, textos, videos, imágenes, ilustraciones, transcripciones, entre otros. ¿Por qué es importante esto? Dentro de nuestra diversidad de estudiantes también tenemos diversidad de aprendizaje, distintos niveles de aprendizaje. Unos son visuales, otros son más auditivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Si la información la ponemos en texto, también la podemos poner a través de videos, de audio, que vayan acompañados con gráficos, ¿verdad? Para que se haga un equilibrio dentro de la información. Se recomienda siempre brindar a los participantes diferentes maneras de comprender el contenido, como ejemplos contextualizados a través de ilustraciones, organizadores gráficos, con descripción o textos alternativos. Es importante, ¿verdad?, que la información que nosotros presentemos, incluyendo en este caso si son videos o ya sean gráficos, nosotros vayamos describiendo ya sea contexto alternativo o la descripción del video como tal. ¿Por qué? Porque no sabemos si dentro de nuestros estudiantes vamos a tener personas con discapacidad auditiva o personas con discapacidad visual que requieran de estos apoyos dentro de nuestras estrategias. Aquí tenemos recomendaciones a considerar en los recursos de aprendizaje. En las personas con discapacidad auditiva, el texto en la información brindada tiene que ser claro y preciso. Interpretación en lenguas de señas en la parte superior de la pantalla. Videos con subtítulos. Importante seleccionar el idioma. Audio según el usuario destinatario, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos pensando aquí? Que si yo tengo, por ejemplo, un video
está el video, no tiene señas, no tiene subtítulos y tengo a una persona con discapacidad auditiva y está en el curso, ¿qué pasaría ahí? ¿El aprendizaje se va a dar para ese estudiante? No hay, ¿verdad? No hay accesibilidad dentro de la información. Entonces ahí tenemos una barrera que tenemos que ir trabajando y mejorando porque tenemos que considerar todos esos detalles para que nuestra diversidad de estudiantes, en este caso, la persona con discapacidad auditiva, pueda ser parte y protagonismo dentro de ese proceso de educación. Aquí tenemos para personas con discapacidad físico-motora, el tamaño de tipo de fuente de fácil reconocimiento. Aquí mencionamos una. Esta es una de las tantas, ¿verdad? Que son las sans serif. ¿Qué necesitamos? Que el tipo de fuente no tenga muchos adornos. ¿Por qué? Porque para la persona con discapacidad o baja visión, en este caso, no confunda la letra con algún adorno que pueda él, desde su campo visual, distorsionar lo que quiere decir el mensaje. La estructura del contenido tiene que ser bien estructurado para que no se confunda dentro del proceso. Navegación clara, fácil e intuitiva. Videos con subtítulos igual, ¿verdad? Uso de comandos desde el teclado porque de esa manera para ellos es más fácil organizar. Recuerden que una deficiencia motora puede tener movimientos involuntarios y que a él le ayude más solo a través de uso de comandos. El audio según el usuario destinatario. En relación a los recursos de aprendizaje para personas con discapacidad visual, que ya en algún momento lo dije, tenemos imágenes con descripción, que en este caso le llamamos nosotros los textos alternativos y específicos. Tablas, las tablas tienen que llevar también su texto alternativo claro y específico. Los pictogramas con textos alternativos claros y específicos. Tamaño y tipo de fuente de fácil reconocimiento y mencionamos siempre el mismo ejemplo. Videos con audio descriptivo, audio, estructura del contenido con una estructura en orden y en secuencia. Uso de comandos desde el teclado. En este caso, ¿por qué creen que es importante el texto alternativo? En las tablas, en las imágenes o en los pictogramas. Es correcto, ¿verdad? Y porque cuando ellos usan el lector de pantalla, entonces si no hay texto alternativo y yo tengo esta imagen, por ejemplo, y la persona ciega está pasando su lector de pantalla y no tiene texto alternativo, solo va a decir imagen, pero no va a dar la referencia porque falta un texto alternativo que diga algo sobre esta imagen, pero breve y específico, de tal manera que sea funcional para su aprendizaje. Bueno, llegué a las conclusiones. Entonces, la propuesta de los cursos virtuales accesibles e inclusivos se justifica en la necesidad de dar respuesta a las personas con discapacidad, tenga discapacidad auditiva, motora o aquellas personas que no necesariamente tienen una discapacidad, pero que su aprendizaje les sirva, digamos, una imagen a quien no le sirve dentro de un contenido, dentro de un texto. Le refuerza, ¿verdad? El aprendizaje, por ejemplo. Exacto. Entonces necesitamos que no solo entender de que la inclusión es solo para personas con discapacidad, decimos. No, es para todos. Incluir es a todos, tengan o no discapacidad. Que tengamos estos espacios como este, donde exista. Aquí no tenemos, creo, una persona con discapacidad en el auditorio que estamos, pero es compartir y participar de estos espacios, aprender y enriquecernos dentro del mismo contexto. A eso apunta y entonces los cursos virtuales también tienen que ser parte principal de tener estos elementos de inclusión.
Y desde el Departamento de Educación a Distancia Virtual nos hemos preocupado porque nuestros cursos tengan elementos de inclusión. Recientemente hemos elaborado un curso electivo de lengua de señas. Ese curso ya trae lo que es el video, subtítulos y lengua de señas. Entonces ya vamos aportando a esos elementos de inclusión para que nuestros cursos sean accesibles para esa diversidad de estudiantes. Es importante considerar estos elementos desde la planificación, la evaluación, todos los elementos que tienen que ver con accesibilidad y los principios del diseño universal para el aprendizaje. Para que el entorno virtual sea pertinente, se debe considerar el modelo educativo centrado en el estudiante. Tenemos que ver qué tipo de estudiantes tenemos, cuáles son sus características. ¿De alguno de ustedes se ha puesto a reflexionar qué tipo de estudiante tengo? ¿Cómo aprenden mis estudiantes? ¿De qué manera aprenden mejor? Dentro de los recursos que les dan ustedes, por ejemplo. ¿Cómo aprenden sus estudiantes? ¿Cómo es ese aprendizaje? Como les decía, ¿iba a decir algo? No. Como les decía, el aprendizaje va a depender, esa motivación, decían, va a depender también desde dónde, desde mi planificación. Esa motivación para que el estudiante persevere. Pero si mi estudiante con discapacidad tiene barreras en el aprendizaje, ¿ustedes creen que va a continuar el proceso de formación? No. Entonces, tenemos que apuntar a que la accesibilidad y estos principios del DUA sean como nuestra punta de flecha en todos los procesos que nosotros tengamos. Esto también tiene que ser desde la mediación pedagógica, esos ajustes necesarios para el autoaprendizaje, así como que sean funcionales estos aprendizajes para la vida. Estamos apuntando a que no es un aprendizaje que llegó, se va porque no hubo ningún interés, no hubo ninguna interacción. No, estos aprendizajes tienen que ser significativos a lo largo de la vida de las personas, de todos. Y como bien lo mencionábamos, desde la mañana estamos hablando también de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás y tenemos una educación para todos y todas. Además que tenemos recientemente, ¿verdad?, la Estrategia Nacional de Educación en todas sus modalidades, Bendiciones y Victoria 2024-2026, quien enfatiza la restitución de derechos a una educación gratuita, integral y de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir aportando hacia comunidades de aprendizaje virtuales más inclusivas. Desde el eje 9 que tenemos de ella, hay que revisarlo y ir retomando cada uno de estos elementos para poderlos integrando dentro de nuestra práctica educativa. Gracias. Agradecemos a la maestra Sándigo por su participación y el buen uso del tiempo. Tenemos lugar para una pregunta de los asistentes. ¿Sí?